Bendito Padre Celestial, venimos ante ti a pedirte por Mario para que le des la sabiduría necesaria para darnos la clase del día de hoy. También tú sabes los problemas que tiene Mao en su casa y pues, le pedimos que le ayudes a solucionarlos. Y también por los profesores que tengo en mi escuela, algunos se enfermaron. Pido por su salud. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dani. ¿Ahí ya se ve la presentación o todavía no? Ya. Sí. Excelente. Pues bueno, vamos a hacer un repaso. Hace una semana no me fue posible estar, pero ahora que lo retomamos, pues vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos platicando hace unos 15 días. Recordemos que Pablo estaba hablando de la colecta que se iba a hacer para llevar a Jerusalén. Ahí a los de Corinto les exhortaba a que cada semana juntaran un poquito para poder llevar a los hermanos pobres de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén tenía muchas causas por las cuales podía sufrir pobreza, la persecución, la situación geográfica, la sobrepoblación, incluso la situación del clima que a veces no era favorable para los de Jerusalén, pues hacía que hubiera poca comida. Entonces Pablo lo que hace es animar a las iglesias que están en el mundo gentil para que pudieran cooperarle un poquito y poder ofrendar para la iglesia en Jerusalén. Vimos varios principios para la ofrenda, desarrollamos cada uno en profundidad. Hablamos del periodo, que es cada semana. Pablo exhorta a que sea eso. Y eso habla de varias cosas, que la reunión sea cada semana en la iglesia, que habla de que la gente confía en la iglesia, habla de que es parte de la adoración, el ofrendar, parte de la adoración que nosotros damos hacia Dios dentro de la iglesia. Los participantes, dice la Biblia, que es todos los creyentes. El lugar, pues es la iglesia, que habla bien de un cristiano que confíe en su liderazgo, que confíe en el tesorero, que confíe en que la iglesia va a hacer un uso adecuado de la ofrenda. Y en proporción dijimos que aunque en el Antiguo Testamento, pues los judíos llegaban a ofrendar cerca del 23% de su ingreso total, pues en el Nuevo Testamento no se nos exige que demos eso, no se nos dice que demos un 10%, no se nos dice que demos un 23% ni un 50%, nos dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón. Esos son los principios que hablábamos la vez pasada y terminamos con algunos pasajes de otros libros como de Malaquías. Malaquías 3, pues hace esta pregunta. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? La gente se puede preguntar, ¿para qué seguir sirviendo a Dios o para qué ofrendar o para qué ayudar en la iglesia? Recordemos que en este tiempo los judíos, en el Antiguo Testamento, pues estaban bajo un gobierno teocrático, es decir, ellos apoyaban al templo, al sacerdote, al rey, y pues a través de sus ofrendas, sus diezmos, sus ingresos, ellos apoyaban al gobierno y era parte de lo que ellos tenían que dar. Recordemos, cerca del 23%. Pero en algún momento los judíos no lo dieron y por lo tanto Dios les exige, Dios les reclama y les dice que pues tienen que darlo. La gente se podía preguntar, ¿qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? La gente pensaba que el haber servido a Dios no servía de nada y a veces nos sentimos así nosotros. Por eso yo puse estos versículos. Dice, de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios que los castigue no sufren ningún daño. Pareciera, como dice Asaf, que el malo es el que progresa, que el malo es el que prospera, que al malo le va bien y los cristianos se quedan así de, pues entonces, ¿de qué sirve ofrendar? ¿De qué sirve obedecer a Dios? ¿De qué sirve ser fiel si al final los malos son los que pues prosperan? En los siguientes versículos Dios les promete que va a derramar su misericordia y el versículo 16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Es decir, había un grupo fiel, había un grupo que a pesar de que las circunstancias de alrededor, los eventos que estaban pasando a su alrededor no parecían tan claros como para decir, ay, tengo ganas de obedecer a Dios. Un grupo de personas sí quisieron seguir fieles y estas personas pues registraron sus nombres y fueron llamados los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Dios llamó a este grupo mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. Es decir, aquellas personas que decidían, a pesar de que
la oposición o las circunstancias externas hacían pensar que los malos progresaban, Dios dice, ellos que son obedientes, ellos que buscan honrar a mi nombre, van a ser mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a su hijo obediente. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Dios lo que les estaba diciendo es, vale la pena seguir sirviendo y seguir temiendo al Señor, aun a pesar de que las circunstancias ajenas a nosotros nos hagan pensar que no. Con eso terminamos esta sección y pasamos ahora sí a los siguientes versículos. Los versículos 1 al 4 hablaron de las ofrendas, como ya dijimos, los diferentes principios, el lugar, el propósito, quiénes lo iban a dar, cada cuánto le debían dar. Todo eso se desarrolló aquí en estos versículos del 1 al 4. Pero los versículos 5 al 12 pareciera que no tienen un orden claro. Pareciera que estos versículos pues no muestran una claridad en cuanto a pues a qué se refiere Pablo, ¿no? Y podríamos pasarnos los de volada, podríamos decir, ay, bueno, no los vamos a estudiar a profundidad, pero si les metemos un poquito de lupa a estos versículos, sí podemos encontrar algunos principios que aplican para el servicio de Dios. Por lo tanto, vamos a leer estos versículos y después vamos a analizar cada uno de ellos en su totalidad. Ahorita los vamos a ver como si estuviéramos arriba, como si fuéramos una águila, les vamos a echar un ojo y después nos vamos a ir a cada uno de ellos para tomar pues los puntos principales que podemos recalcar de cada versículo. Versículo 5 en adelante dicen, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia, les decía Pablo. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Cuando llegue Timoteo, no lo intimiden, él hace la obra del Señor y al igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio, despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que venga junto con los demás creyentes. Versículo 12 dice, ahora en cuanto a nuestro hermano Apolos, yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes, pero él no estaba dispuesto a ir por el momento. Los verá después cuando tenga la oportunidad. Nosotros, después de leer estos versículos del 5 al 12, nos podríamos quedar con un signo de interrogación y decir, en realidad, ¿qué es lo que quería decir Pablo con estos versículos? ¿Qué podemos nosotros como cristianos aprender de esta sección que pues tenga relevancia o alguna aplicación práctica para nuestras vidas? Yo creo que algunas que sí se pueden tomar en consideración las vamos a ir viendo poco a poco y ya Dios se encargará de hablar a sus corazones para que cada uno de ustedes pueda aplicarlas y pueda sacar el mejor provecho a cada una de las circunstancias que está viviendo. Pablo les dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Uno quizá no vea nada aquí de relevancia, pero pues decidí ponérselos aquí para que ustedes vieran esto. En los versículos previos, Pablo dijo, aquí los hermanos en Jerusalén están sufriendo mucha necesidad, por lo tanto yo ya animé a otras iglesias aquí en Turquía, que antes se conocía como Asia Menor, pues las iglesias de Galacia para que juntaran sus ofrendas. Y Pablo también exhortó a lo mismo a a la iglesia que estaba aquí en Corinto. Bueno, aquí Corinto estaría un poquito más abajo, aquí, en el estrecho de Corinto, en la parte inferior de Grecia. Pablo les escribió desde Éfeso. Éfeso estaba más o menos por acá. Cuando ustedes recordarán las 7 iglesias que Jesús menciona en Apocalipsis, pues una de ellas es Éfeso. Bueno, ahí estaba Pablo. Entonces Pablo escribe desde acá, desde Éfeso, y les dice, oigan, yo ya he pedido recolección de la ofrenda, que en los versículos previos habló de las regiones de Galacia, la región de Corinto, para poder llevarla aquí a Jerusalén, ¿ok? Para dársela a los hermanos que tenían necesidad. Pablo tenía la idea de que desde Éfeso pudiera pasar a Macedonia, que estaba aquí al norte, y de Macedonia poder descender aquí a Corinto, pasar un tiempo con ellos y después ya seguir a su otro destino. Entonces, lo que les está diciendo aquí Pablo es que él tiene una visión, pero también nos habla de que hay flexibilidad por parte de él. Un buen ministro de Dios, un buen siervo de Dios, ¿qué es lo que hace? Pues dice, a mí me gustaría ir a tal lugar. Hay veces que el misionero está esperando, a ver, Dios a dónde me muestra ir, a ver a qué lugar puedo visitar, a ver dónde puedo ministrar. Hace rato hablaba con Dani sobre la carrera que quiere
estudiar y me dice, pues a mí me gustan las cuestiones de la computación, pero a veces queremos espiritualizarlo todo. Voy a esperar a ver que Dios me responda y que Dios me diga y me dirija. Bueno, Dani tiene eso en su corazón y Dios puede ocupar ese deseo de su corazón para ministrar a otras personas. Y lo que Dani quiere estudiar en la universidad puede ser una puerta abierta para ministrar a gente que está estudiando ciencias de la computación o que trabaja con las computadoras. Eso puede hacer Dani y nosotros podemos hacer también, si vamos a algún lado, planeamos algo, que nuestra meta sea alabar a Dios y glorificarlo en donde estemos, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo Pablo nos muestra que Pablo era un hombre de visión. Decir, yo me encuentro en Éfeso trabajando arduamente, estoy ministrando, se me ha abierto una puerta de par en par, necesito trabajar en eso y cuando Dios me lo permita, yo quiero pasar a Macedonia y después pasar con ustedes, Corintios, para poder recolectar la ofrenda y si es necesario llevarla hasta Jerusalén. Eso nos habla de que Pablo sabía lo que quería hacer, pero Pablo no estaba obligando a Dios a que cumpliera esos propósitos. Él les muestra esta flexibilidad diciendo en el versículo 6, tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Pablo en los versículos previos, en el versículo 3 y 4, habló de la ofrenda, que quizá pues él tendría que acompañar para poder llevar a Jerusalén. Es decir, Pablo quizá de ahí, de Corinto, iba a ir a un lugar X y por último iba a terminar en la ciudad que iba a recibir esa ofrenda. Pero Pablo les está diciendo que él ya tiene una visión, que él tiene un plan sobre el cual va a trabajar. Y eso nosotros lo podemos aprender de Pablo y podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día. Quizá nosotros no seamos misioneros, no nos consideremos misioneros, no estemos pensando en dedicarnos tiempo completo a la obra del Señor, pero eso no quiere decir que nuestros trabajos en nuestras escuelas no podamos glorificar a Dios. Recuerden, somos cristianos de tiempo completo y aunque no nos dediquemos de tiempo completo a la iglesia, nosotros donde estamos, donde Dios nos puso, podemos glorificarle y podemos llevar su palabra a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros jefes, a nuestros empleados, a gente que está pasando tiempo con nosotros para que vean que vivir como cristiano es algo diferente y es algo que vale la pena. Santiago 4:13 dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos un año, haremos negocios ahí, ganaremos dinero. Hay gente que puede alardear y decir, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, y así me voy a quedar. Pero Santiago les dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pablo no estaba enfocándose solamente en sus propios deseos. Pablo tenía una meta principal que es lo que regía su vida. Esta duda que nosotros podemos tener al leer los versículos 5 al 12 quedaría bien respondida con una pregunta. Decir, bueno, aquí en la tierra, yo me encuentro aquí en este mundo, pero ¿para qué estoy en este mundo? Pues estoy aquí para glorificar a Dios, para vivir para Dios. Entonces, todo lo que yo haga aquí es para Dios. Quiero exaltar el nombre de Dios como lo veíamos aquí en Malaquías, aquellos que temen al Señor y que quieren honrar su nombre. Como cristianos nosotros debemos estar pensando en esto. Queremos vivir para Dios, queremos honrar a Dios y eso lo vamos a hacer en cada cosa que nosotros nos determinemos a hacer. El trabajo de ciencias de la computación, trabajo de hogar, trabajo de cirugía, trabajo de maestro, trabajo de lo que sea, no es malo. No es mejor trabajar en la iglesia que eso. Si tú trabajas en este mundo para honrar a Dios, tú lo puedes hacer en tu lugar de trabajo. Y cuando tú estás honrando a Dios, tú te puedes preguntar, ¿qué puedo yo hacer para glorificar más a Dios? Pues quizá signifique estudiar algo más, signifique ir a un lugar, signifique hablar con un vecino, signifique regalarle una Biblia a alguien más, significa tener esa visión que tenía Pablo. Pablo tenía la visión de cómo quería trabajar más para Dios. Iba de Éfeso, iba a ir a Macedonia y luego iba a Corinto y luego iba a tal lugar y luego iba a tal lugar. Él tenía una visión de cómo quería hacer su vida para honrar a Dios. Pero Pablo sabía, como bien lo mencionó Santiago, pues que sus planes podían cambiar y que esa visión debía ir sumada con flexibilidad. Si Pablo ponía sus planes en manos de Dios, pues Dios lo iba a guiar hacia donde él quisiera para que pudiera Pablo honrarlo. Y vemos en el libro de Hechos que a veces Dios le cerró algunas puertas, le dijo, Pablo, no vas a pasar por acá a ministrar. Y Pablo, ni modo, buscaba alguna otra puerta para trabajar. Entonces, aunque Pablo tenía este plan, él tenía flexibilidad para poder honrar a Dios. ¿Nosotros qué podríamos aprender de esto? Pues Pablo al final
pues tuvo la necesidad de viajar, tuvo la necesidad de proyectarse sus planes y de poder decir en el futuro qué cosas voy a hacer para glorificar a Dios. Noten lo que escribió aquí en 2 de Corintios 1:15, es decir, en la segunda carta que le envió a esta iglesia. Pablo dice, como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Noten, Pablo tenía la visión aquí en 1 de Corintios de visitarlos una vez, pero al final, pues parece que iba a ir 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Es decir, Pablo iba a pasar de Éfeso para acá, para Macedonia, para Corinto, y después, cuando regresara a Macedonia, volver a visitarlos. Entonces, Pablo en la segunda carta de Corintios les dice, pues yo estaba tan seguro de que ustedes me comprenderían y de que confiarían en mí. Y luego podrían ayudarme a seguir mi viaje hacia Judea. Judea es donde estaba Jerusalén. Pero quizá algún opositor podría decir, oye Pablo, pero pues Jesús dijo, sea tu decir sí, sí y tú no, no. Es decir, cuando le preguntaron a Jesús, o Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte, Jesús dijo, tú no debes jurar ni nada, tú di sí y tú sí sea sí y tú no sea no. Quizá alguien podría decirle, oye Pablo, entonces, ¿por qué cambiaste de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Pablo les decía. Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila en el sí y en el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Pablo tenía esas palabras, yo creo que de Jesús cuando estaba predicando y le decía a Jesús, sea tu sí, sí y tu no, no. Y Pablo les estaba diciendo, no es que yo no quiera seguir los pasos de Jesús, que quiera ser como el mundo, que les digo sí cuando en realidad quiero decirles no. No, Pablo les está aclarando que no. Dice, Él es de quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice, y Pablo pues quería también cumplir su promesa. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es decir, Pablo sabía la importancia de que se hacía un plan poder cumplirlo, pero tampoco Pablo estaba esclavizado a poder decir, yo ya dije que voy a pasar a Corinto, después de ir a Macedonia y de ahí me voy a Judea. No, porque si Dios tiene otros planes, Pablo sabía que estos planes iban a ser mejores y Pablo era flexible. En la historia de la iglesia moderna, había un hombre que se llamaba David Livingstone, que era este hombre. Y él siempre soñó, por lo que yo leí en un comentario, siempre soñó desde su juventud en irse a China. Entonces, él quería trabajar en China, quería evangelizar en China, quería ministrar a Dios en China, quería glorificar a Dios en China, quería honrar el nombre de Dios en China, pero pues su visión no se nubló. Él tenía esa visión de ir a glorificar a Dios a China. Esa era su visión. Él quería hacerlo. Sin embargo, por alguna o por otra razón, las puertas se le cerraron y se le abrió una puerta enorme en África. Uno podría decir, oye, pues ¿qué tiene que ver África con China? Pues bueno, Dios utilizó a este varón con visión, con el afán de glorificar a Dios, con el deseo de elevar el nombre de Dios. Y Dios dijo, China no va a ser tu lugar, te voy a mandar a África. Y incluso hasta personas que no son cristianas reconocen la gran labor de David Livingstone allá en África, porque David Livingstone abrió un montón de lugares, de rutas. Él conoció, exploró mucho del continente africano y pues incluso cuando yo busqué imágenes de David Livingstone, me aparecen varias en los que los leones lo están atacando. En algunas me aparece en un caballo, en un carruaje, de pie, ya tirado. Pues la verdad no sé hasta qué punto llegó el león a lastimar a David Livingstone, pero David expuso su vida para glorificar a Dios, para predicar el Evangelio de Dios, porque él tenía esa visión, pero la sumó con flexibilidad. Dijo, Señor, si tú me vas a mandar a este lugar, yo voy a obedecerte porque sé que me vas a permitir glorificarte, me vas a permitir seguir con esa visión, pero yo voy a ser flexible, mis planes te los voy a encomendar. Pero no fue lo único que Pablo tenía. En el versículo 7 noten lo que Pablo les está diciendo. Aparte de la visión y de la flexibilidad, Pablo habla de otra cosa que él tenía como meta personal en su vida. Él les está diciendo, esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje, porque Pablo podría pasar a Corinto nada más un ratito y ya, luego continuar su viaje hacia Judea o hacia algún otro lado. Pablo les decía, deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Aquí no dice Pablo cuánto se iba a quedar. En algunas otras ciudades
A Pablo le tomó quedarse 3 años, como por ejemplo en Éfeso, enseñar en la escuela de Tirano 3 años. En otros lugares como Macedonia o Atenas o Tesalónica, pues Pablo se tuvo que quedar menos tiempo, pero Dios le iba indicando con respecto a esa visión qué es lo que Pablo tenía que hacer. Entonces Pablo lo que les dice es, yo quiero quedarme con ustedes, Corintios, un poquito más de tiempo, pero pues eso es si Dios me lo permite, eso es si el Señor me lo permite. Pablo nuevamente habla de su flexibilidad. Si Dios me permite, quiero hacer estos planes que yo ya tracé en mi visión. Ahora, mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el Festival de Pentecostés. Pablo estaba escribiendo desde esta ciudad, es decir, desde aquí, y les estaba diciendo, pues yo planeo ir a visitarlos, pero eso si Dios me lo permite. Pablo, su visión que tenía era tan grande que pues incluso Pablo quería llegar hasta España, hasta acá. Él quería llevar el evangelio hasta allá. Pablo pues visitó al final Roma, llevó el evangelio hacia esta región, tal vez no como pionero, pero sí la gente lo conocía. Y Pablo predicó en un montón de lugares por esta visión, esta flexibilidad, pero por la tercera característica que tenía también, que era el esmero. ¿El esmero de qué habla? Pues Pablo tenía, yo creo que estas palabras del Señor Jesús en su corazón. Decía, Mateo 20:19, ustedes ya se saben, estos versículos lo han escuchado, los han leído un montón de veces, y Jesús les dijo a sus discípulos cuando ya estaba a punto de ascender al cielo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera parte de la gran comisión, Jesús les dijo, vayan ustedes, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús no quería que se quedaran ahí los discípulos y les da una segunda tarea y les dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La obra cristiana, pues es algo complicado. Y la obra cristiana no solamente significa, ay, pues te visito un ratito, te enseño de la Biblia y ya, sino que en algunas ocasiones va a significar más esmero, va a significar tiempo, va a significar lágrimas, va a significar comprensión, va a significar estar ahí a horas pues difíciles de la noche con la persona a la que se le está enseñando de la Biblia. Pablo menciona aquí en Colosenses 1:28, por lo tanto hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarles a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es decir, quería que los demás conocieran a Jesús y esa era la visión que tenía Pablo. Pero él no se quedaba ahí. Les decía, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyando en el gran poder de Cristo que ayuda, actúa dentro de mí. Pablo sabía que el trabajo del evangelismo no solamente era quedarse el evangelismo y ya, era evangelismo más la edificación, más la enseñanza. La gente tenía que crecer. Entonces, si Pablo tenía la visión de ir desde Éfeso, visitar Macedonia y luego Corinto, era porque Pablo quería, pues después de haberlos evangelizado, enseñarles y ayudarles a crecer. En Efesios 5, Pablo les dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y así pues aplica para nosotros, chicos y chicas, hermanos, hermanas, líderes, maestros, pastores. Nosotros necesitamos buscar a Dios, necesitamos saber que si estamos en esta tierra es para dos cosas, para evangelizar, como lo dijo Jesús, el llevar a cabo la gran comisión, y por último, edificar a aquellos que ya nosotros evangelizamos, darles enseñanza, darles nutrición, darles la palabra de Dios, hacerlos crecer. Aquí nosotros podemos aplicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra visión para poder lograr esto? ¿Qué tenemos que hacer para poder evangelizar? ¿Qué tenemos que hacer para poder edificar a aquellos que ya evangelizamos? Ahora, nuestros planes que tenemos en nuestra visión, ¿qué tanto los vamos a mantener bajo nuestra voluntad o qué tanto se los vamos a entregar a Dios para que Él nos guíe hacia donde Él quiere que nosotros estemos trabajando y podamos edificar, enseñar, evangelizar a la gente y hacerlo con la tercera característica que vimos hoy, que es el esmero. El esmero que Pablo estaba mostrando era, pues yo lucho, yo me esfuerzo, yo me canso evangelizando, como lo dice aquí en Colosenses. Nosotros queremos presentarlos a Dios perfectos. Es decir, Pablo tenía la idea de que ellos tenían que crecer y que aprender de Dios. Y por último, el día de hoy quisiera yo concluir con esto. A veces pensamos que en algún momento Dios nos va a mantener, Dios nos va a revelar una meta. Nos va a decir, pues mira, en algún momento tú ya cuando crezcas, cuando seas más grande, cuando llegues a cierta madurez, cuando termines el seminario, te voy a mostrar a qué meta ir
y ya vas a ir hacia ella. Pero en realidad se nos olvida que en el día a día nosotros ya tenemos esa oportunidad y en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros novios, con quien quiera que sea, nosotros ya tenemos la obligación de evangelizar a aquellas personas que no conocen de Él y aquellos que ya conocen, nosotros debemos edificarles, enseñarles de la palabra de Dios para que puedan crecer. No es algo mágico, como que Dios en algún momento, Dios, revélame tu voluntad para ver hacia dónde debo ir. No, en el día a día, en cada escalón que tú estás tomando, tú ya sabes que debes ir hacia esa meta, evangelizar y enseñar. Y si Dios ha puesto en tu corazón ir a tal lugar, pues ve, no esperes una señal así específica de que Dios te abra del cielo. Uy, te voy a mandar a Nepal para que seas misionero. Tú tienes eso en su corazón, tienes ese deseo, tienes la oportunidad, tómalo. Mateo 25 dice, el amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Aquí Jesús está contando una parábola en la cual Jesús dice que el dueño le entrega algo a un siervo, el siervo lo administra bien y le dice, uy, fuiste fiel en lo poquito, ahora ven a celebrar conmigo porque te voy a dar más. Así pasó con los primeros diáconos. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 6, escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, para que sirvieran a las mesas, porque ya los apóstoles no tenían tiempo para eso. Estos discípulos, estos seguidores de Cristo, fueron tan fieles, crecieron tanto, que después se les encargaron otras tareas. Por ejemplo, vemos a Felipe evangelizando al etíope ahí en el camino. Entonces, pues Dios lo utilizó para evangelizar, para salvar. Nos dice la Biblia que después sus hijas fueron evangelistas. Otro de los 7 diáconos que aparecían aquí en Hechos capítulo 6 era Esteban. Esteban dio testimonio de Jesús, evangelizó y pues la gente después lo tuvo que matar porque pensaban que estaba blasfemando, pero porque Esteban había crecido tanto en su servicio a Dios, había crecido tanto en el día a día que la gente podía ver su progreso. Es lo mismo que estamos aquí hablando. A veces se nos confía algo, oye, haz este pequeño trabajo en la iglesia y eres fiel y Dios te asigna más y más y más y más y más y te da más responsabilidades, pero es porque te ha encontrado fiel. Entonces, si tú te estás preguntando cómo puedes servir a Dios, tú ya sabes que tienes que evangelizar, tienes que ayudar a crecer a los demás y Él te va a ayudar en el camino. Primero Dios, la semana que viene vamos a hablar de los siguientes versículos, 9 en adelante, por todo lo que estaba pasando en Éfeso, pero hasta aquí nos vamos a quedar hoy. ¿Hay alguna duda que quede pendiente? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, chicos y chicas, que Dios les bendiga mucho.